de los tratados comerciales es el impacto ambiental que ha provocado, y hemos mencionado algunos ejemplos. Por mencionarla, casos de enfermedades provocados por la Monsanto, que son muy conocidos acá, el pueblo es consciente de eso. El actual modelo económico es muy fuerte para mercantilizar todos los elementos. Un ejemplo impactante es el actual de empresas transnacionales como Monsanto, que declaran patentar fórmulas químicas y uso de ciertos productos que al mismo tiempo ellos se encargan de monopolizar y distribuir en todo el mundo con ayuda de gobiernos e instancias que protegen números económicos más que calidad de alimento. Y al mismo tiempo es un negocio para la industria farmacéutica. El impacto de estos modos de producción de los alimentos, por ejemplo, han hecho que el suelo pierda su capacidad de absorción, dadas las pérdidas de áreas naturales sustituidas con carreteras, edificios y centros comerciales, provocando desbordamiento de quebradas en las zonas más vulnerables, por mencionar este otro impacto. Y vemos las noticias, por ejemplo, por el 98 y los demás, principalmente el 98 y los huracanes que han habido, y vemos cómo ese impacto es profundo en la población más vulnerable, en el pueblo, y vemos cómo gobiernos y mismas élites se benefician de todas las donaciones que vienen en ayuda, y al mismo tiempo revenden esas donaciones o las entierran para después venderlas. Aquí se conocen esos casos. Entonces, debatir más aún este análisis es necesario para comprender que la pobreza no son solo la falta de trabajo, la falta de educación en sí, sino que viene de toda una clase que domina y privilegia a empresas, quitándonos nuestros recursos naturales, robando nuestra fuerza de trabajo, y también sin poder producir para nosotros mismos y mejorar nuestra calidad de vida. Como trabajadores y trabajadoras que somos, tanto el campo y la ciudad, nos merecemos otra vida, otro futuro, ¿verdad? Entonces la lucha es necesaria y nuestro deber es la unificación, ¿verdad? Por una lucha proletaria en contra de la burguesía. Entonces, eso es algunos elementos para responder, y esperamos también seguir en la lucha. Bueno, están escuchando el análisis, amigos y amigas. Ustedes nos siguen constantemente, nos dicen acá que es información que no han encontrado en ningún otro lugar. Yo me atrevería a decirles que no la encontrarán. Espero que esté equivocado, porque los medios pues de información precisamente esos son, ¿no? Medios de desinformación. En estos momentos estamos recibiendo acá un mensaje, no sé si nuestros analistas tendrán algo al respecto, que nos dice acaban de romper el diálogo, dice, entre el FMLN y Arena para los préstamos. Al parecer esto, creo que quizás, amigos y amigas, nuestros analistas que están ahí en el lugar de los hechos, puede ser que nos digan algo, pero yo creo que se está refiriendo a esa negociación que tienen entre esas dos facciones, y que al parecer Arena ha ordenado que ya no siga el diálogo o negociación o acuerdo para esos préstamos, teniendo pues por ahí, creemos nosotros, el Fondo Monetario Internacional. A ver si le vamos a pasar el micrófono, mis queridos amigos y amigas, a nuestros analistas, a ver si ellos pueden ponerla en el contexto del momento actual, lo que usted me acaba de informar, que está rehusándose Arena a seguir con ese diálogo. Vamos a ver si, porque al parecer nuestra audiencia como que quisiera que se le aclarara eso, en qué contexto se da. Adelante, El Salvador. Bueno, al parecer han habido 2 o 3 reuniones entre el presidente de Arena y el presidente de la República, representando a los 2 grandes partidos del país. Lo que
el Frente quiere es que se le apruebe un préstamo de 2.500 millones que son fondos de los trabajadores, que eso incluso está prohibido, porque la Corte ha decretado que el interés mínimo que pueden cobrar es el 3%, y ellos están cobrando de los dineros que prestan de los trabajadores del fondo de los pensionados, es el 1%, prácticamente no es nada. Y además de eso, el gobierno no paga, no tiene cómo pagar eso, y al salir, la verdad es que los que vamos a perder ahí son los trabajadores. Entonces lo que Arena ha hecho es condicionar ese préstamo, prestar una X cantidad y que desde ya se diga para qué, pero sin poder sacar más de esos 8.000 y pico de millones que tiene el fondo de los pensionados, las AFP. Pero lo que el gobierno quiere es terminar sus periodos sin problemas, y para eso, como ya no puede prestar más dinero sin contar con Arena, entonces lo más fácil para ellos era sacar ese dinero de las AFP, y ahí se han quedado. Eso, con las condiciones que puso Arena, aquí los entendidos en la materia decían, no, si ahí no va a haber nada, porque el Frente no va a aceptar eso. Lo que el Frente quiere ya tener en la mano 2.500 millones de dólares, y eso Arena dijo, no se los damos. Ese es el choque. Entonces a la larga tienen que retirarse. Ahora, las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Ahí está, por ejemplo, era dinero para pagar lo del FODES, o sea, los fondos que les dan a las alcaldías, ¿verdad? Algunas prácticamente ya dijeron que van a cerrar, porque no tienen dinero. El otro era la partida de los pensionados, que también el señor presidente quizás se le ha olvidado, pero él dijo a principios de este año, que hasta marzo del 2017 había dinero para pagarle a los pensionados, entre los cuales entro yo, por supuesto. Pero ahora amenazaban con que no sé qué fecha de octubre, 7 parece que era, que no había dinero. Entonces todavía no sabemos si al ir a sacar esa miseria ahí van a decir no hay dinero, y lo pueden hacer. Entonces ahí sería otro levantamiento de tanto anciano, porque hay quienes tienen ayuda del extranjero, especialmente de Estados Unidos, que es de donde entra más dinero. Pero hay otros que no tienen nada más que la pensión, y la pensión realmente no alcanza para tener una vida con lo necesario, lo que sea la misma naturaleza. Entonces ahora está por verse qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer el gobierno. Pero lo cierto, y lo hemos dicho aquí también, dinero el gobierno tiene como para pagar las deudas que tienen pendientes ahora, tanto con los pensionados como con las alcaldías. Tienen dinero. Lo que sucede, y muchos lo han declarado, de que lo que ellos quieren es tener ese dinero, porque saben que el otro año empieza ya prácticamente la propaganda para el 2018. Ese es un punto. También eso estaría por averiguarse. Pero los que lo han declarado, consideramos que sí tienen autoridad, conocen bien el problema y saben. Además, el Banco Central de Reserva ha dicho que el gobierno tiene dinero. Entonces, es una presión que está haciendo el gobierno en contra de los otros partidos, declarando de que no hay dinero y que pueden entrar en un impago si no le aprueban los 2.500 millones de dólares. Lo cual también se ha declarado que este país está en impago, pero no en los niveles internacionales, sino en los niveles internos. Ahora los zapatos, los uniformes, la comida que les dan a los niños, de esto no lo han pagado, y todo eso se va a suspender dentro de un tiempo. Así que la cosa es grave, no es sencilla.
Oyeron amigos y amigas, la cosa es grave, no sencilla, nos dice nuestro analista, pero también nos hablan de algún esperanzas, ¿no? Hablan de esperanzas y ese papel de los jóvenes que, de acuerdo a muchos, es una generación perdida, dos generaciones perdidas. Desde los años de la guerra se habla de que no ha habido juventud en ese país, o se ha invisibilizado políticamente hablando, o la han apagado, o la han neutralizado. Una juventud completamente maquinizada, neutralizada en el sentido de ni siquiera reconocer cuáles son sus derechos que les da su propia constitución. Para algunos dicen que sería una de las juventudes, una de las últimas 2 generaciones en El Salvador, quizás de las más pacifistas, de las que han aceptado todo y de todo, y de las que han abandonado completamente esos derechos que les da el hecho de ser jóvenes. ¿Qué habrá pasado? Dicen ustedes que están preguntando. Vamos a ver si nuestro analista, rapidito por lo del tiempo, nos pudiera decir cómo ve eso. Es que la juventud en El Salvador dejó de ser un agente de cambio. Es que la juventud en ese país centroamericano dejaron de ser arquitectos de su propio destino y se lo han entregado a esas élites dominantes, a ese porcentaje bien mínimo que domina ese país. ¿O es que los que nos dan este tipo de análisis esperemos que estén equivocados y que la juventud viene y se hará sentir en ese país centroamericano? Adelante, El Salvador. Pues eso no es así. Por ejemplo, allá por los años 50, 60, los primeros años de 1960 parece, las Naciones Unidas crearon una organización, UNESCO, que tiene que ver con la educación. Y esa educación tenía un fin: la inteligencia enemiga del sistema. Aquí nuestra Universidad de El Salvador era una de las mejores de Centroamérica. Eso era reconocidísimo, de las mejores. Había una escuela normal para profesores, buenos profesores salían en esa época. Pero los gobiernos de aquella época, y todo esto es historia, por supuesto, los gobiernos de aquella época, a través de préstamos, permitieron el acondicionamiento de esas ONG de las Naciones Unidas y fueron echando a perder la educación que había en aquella época. La juventud prácticamente no es la culpable, diría yo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que les enseñan en las universidades? Comerciales. Estamos viendo nosotros que, por ejemplo, una ¿cómo le llaman? Una acta que se firmó ahí en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por un egresado de la UNESCO, un egresado de la UCA, que se supone que es una de las mejores. Sin embargo,